las 5. Jania Novel informa. Bueno, pues esta semana el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, la autoridad representante de los organismos constitucionalmente autónomos en materia de acceso a la información, llevó a cabo la Semana Nacional de la Transparencia. Hubo conferencias, dieron a conocer pues a la población las prerrogativas a las que tiene derecho, así como la importancia de también conocer la información en manos del gobierno, pero específicamente, bueno, pues lo que nos permite a todos, a ustedes, a mí, a todos los ciudadanos, que encontremos orientación en el uso progresivo de las tecnologías de la información y cómo aprovecharlas. En esta Semana Nacional de Transparencia, que concluye, bueno, pues tendríamos que saber hasta dónde podemos pedir información, qué información debe de ser transparente, cuál es nuestra obligación y nuestro derecho en materia de datos. Para eso voy a platicar con Gabriela Vargas, especialista en estos temas de derecho y protección de datos personales y de derechos humanos. Gabriela Vargas, Gaby, muchas gracias, muy buena tarde. Hola, Jania, buena tarde, muchas gracias por el espacio. No, al contrario, gracias a ti. ¿Cuáles son los temas que se abordaron en esta Semana Nacional? ¿Cuáles rescatas? ¿Qué se dijo? Mira, Jania, me parece que hay dos muy importantes. Tenemos una deuda histórica con la transparencia, que es el tema de los datos abiertos. Si bien es cierto, se ha avanzado mucho en el país con publicitar la información de parte del gobierno, de parte de las instituciones, y ya de manera oficiosa, es decir, que en automático suban información. Lo cierto es que tenemos la gran deuda de que estos sean en datos abiertos. ¿Y a qué nos referimos con datos abiertos? Que es uno de los ejes principales de la Semana Nacional de Transparencia, Jania. Es precisamente que estos datos los pueda utilizar la gente, lo puedan utilizar los periodistas, los académicos, las investigadoras, que lo pueda utilizar todo el mundo. Desafortunadamente, tú lo sabes muy bien, estamos llenos de información ahora en diversas plataformas, pero es muy difícil trabajar con esos datos. Estos datos, que es lo que se busca en estas mesas y promoverlo a nivel no solo gubernamental, sino también en los propios órganos privados, es que sean datos abiertos por defecto, que sean oportunos. La oportunidad, tú lo sabes, en periodismo es sumamente importante, que sean exhaustivos para la academia, que permitan hacer estudios a lo largo de un trayecto del tiempo, ¿no? O sea, saber, por ejemplo, una deforestación, cómo ir impactando año con año. Entonces, la información todavía no la tenemos así, Jania. Entonces, está subutilizada por la gente, por la sociedad. Eso hace que, pues, por lo mismo no se acerque a esos grandes volúmenes de información que le podrían ser muy útiles tanto a la sociedad en su conjunto como a las autoridades, Jania. Y este uso de tecnología, que fue un apartado importante que está favoreciendo justo esto, la apertura de datos y rendición de cuentas en nuestro país. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo ves? ¿En qué circunstancias estamos? No todo el mundo sabe utilizar la tecnología, no está al alcance de todo el país, por ejemplo, ¿no? Hay lugares donde apenas si hay escuelas y apenas si tienen piso, mucho menos tendrán computadoras, ¿no? Pero bueno, estará al alcance de nosotros, de los comunicadores, de los periodistas, pero ¿cómo ves este uso de tecnología, que es un tema que también se abordó? Sí, desafortunadamente, como bien lo refieres, tenemos una falta en cuanto a la capacitación en el manejo de tecnologías. Y si bien es cierto que las mesas de trabajo están encaminadas a que la información que ya es pública en estas grandes plataformas sea de fácil acceso, pues tendríamos que necesariamente trabajar con esa formación y capacitación en grupos marginales, en las mujeres que también tienen una brecha de rezago grande en materia de uso tecnológico. Y evidentemente cuando no tienes estas habilidades tecnológicas, Jania, pues desafortunadamente allegarte de esta información, tratarla, usarla para un beneficio común es muy complejo y es desafortunado porque efectivamente hay muchas instituciones que han hecho un gran trabajo para ponernos a disposición información importante. Una de ellas, por ejemplo, el propio INEGI, ¿no? Que nos dan cuenta cómo estamos económicamente, cómo está la población, instituciones de renombre como la UNAM también, y es una información a la que pocos accesan.
e incluso los periodistas, y este es uno de los del segundo tema del que te quiero hablar, Tania, hubo una mesa muy importante sobre el trabajo de los periodistas y la libertad de expresión, porque ellos referían precisamente que se están enfrentando a tener que confrontar distintas bases de datos, pues porque tienen otros datos, Jania. Claro. Entonces ya es un gran reto que lo que se ha trabajado en publicitar datos pues ya no resulte convincente y que entonces los periodistas estén tratando de dilucidar cuál es la fuente fidedigna y cuál es el dato verdadero. Se habló incluso de posibles auditorías de esta información, pero entonces se vuelve una cadena que no termina nunca, Jania. Entonces, ¿cuándo vamos a tener la certeza que lo que estamos viendo es información veraz? Debiéramos darlo en automático, ¿no? Cuando son las instituciones, el propio gobierno quien nos la está entregando, quien la está proporcionando, pero desafortunadamente al confrontarse con otras fuentes de información, pareciera que están surgiendo contradicciones. Claro. Y eso también hace mucho más complejo el trabajo de esa información que finalmente termina siendo del consumo social, Jania. Sí, claro, porque nosotros damos por buena, por validada la información, hasta la etiquetamos, ¿no? Es información oficial, la fuente está en la institución, pero cuando cruzamos datos y hacemos esta labor de investigación, pues ahí comprobamos que a veces los datos oficiales tampoco son tan verídicos. ¿Qué hacemos, Gaby Vargas, cuando pues mucha de la información, sobre todo en tiempos recientes, en nuestra historia contemporánea, la clasifican, la resguardan, la encriptan, dicen que es el tema de seguridad nacional, aunque sea la compra de canastas navideñas, ¿no? ¿Qué seguridad nacional va a hacer eso? ¿Qué hacemos ante estos candados que nos ponen para investigar y para tener acceso a información que debe de ser transparente y que debemos de tener acceso a la misma? Pues precisamente, Jania, reforzando el papel del INAI, ¿no? El INAI es un organismo autónomo que me parece que todos deberíamos de acudir mucho más frecuentemente a él cuando se nos hacen estas reservas de información por parte del gobierno. La información en principio es pública, la excepción es la reserva o la confidencialidad que están amparadas en derecho, pero cuando consideramos que se nos está negando una información, como bien dices, pues cuántas canastas navideñas se compraron o cuántos árboles se sembraron, pues para eso está el INAI, porque las reservas están también tipificadas en la ley, son por excepción, y el INAI cuando se nos niega arbitrariamente alguna información resuelve, sí, y lo hace frecuentemente a nuestro favor. Entonces hay que hacer uso de esas herramientas, es muy fácil levantar la queja ante el INAI, lo puedes hacer también desde tu computadora. Entonces cuando tenemos esas negativas de información hay que acudir a la autoridad porque pues es la instancia que está encargada de garantizar nuestro derecho a la información y exigir la transparencia de la información gubernamental. Rapidísimo, antes, si no te quiero dejar ir con esta última pregunta, ¿hasta dónde puede llegar el INAI, Gaby, en su petición de un informe al Ejército, un informe específico respecto al alcance de la filtración de la información de la que fue objeto hace unas semanas con estos Guacamaya Leaks? Tiene toda la competencia el INAI, justo te refiero a su autonomía porque es el propio ordenamiento legal que le permite exigir un reporte cuando hay este tipo de información que sea filtrado, porque, y sobre todo hablando del Ejército, es información de carácter confidencial, porque hay información de datos personales de muchas personas, de defensores de derechos humanos o periodistas, incluso activistas, y porque además también hay información de carácter de seguridad nacional. Muy importante, y te agradezco la pregunta, Jania, porque leía algunas declaraciones que el Ejército argumentaba que pues ya era una información pública. Mucho ojo. El hecho de que se haya hecho pública por un hackeo no quiere decir que la naturaleza de esa información era pública. La naturaleza de esa información era confidencial, mucha de ella porque tiene datos personales y que expone la seguridad de aquellos de quienes se filtró su información de carácter personal, y la reservada porque pueden tener asuntos de seguridad nacional que son por ley reservados. Entonces, el hecho de que una información de esa naturaleza se filtre al público por un hackeo no quiere decir
que su naturaleza era pública. Entonces, claro que debemos de estar muy atentos al informe al que está obligado el ejército a dar respecto de esa filtración, porque es uno de los principios internacionales de que cuando hay un hackeo de esta naturaleza se dé un reporte de la autoridad o de la institución del nivel y dimensión de dicho hackeo, querida Jania. Una obligación entonces ya acordada a nivel internacional, pues vamos a estar muy al tanto de si dan este informe y una vez si lo hacen, si el ejército, si la Sedena lo manda al INAE, pues entonces pedirlo. Gabriela Vargas, muchísimas gracias por esta colaboración. Muy buen fin de semana. Feliz viernes de Rompevieta. Muchas gracias, querida Jania. Buen fin. Gracias. Pausa y volvemos. Hasta luego. Hasta luego.